que sirva a hacer el primer llamado a lista. Buenos días, honorables ediles. Damos inicio a la sesión extraordinaria del día lunes 15 de enero del 2024, siendo las 9:52 de la mañana. Se hace el primer llamado a lista. Angulo Guerra Luis Alberto. Muy buenos días, presente. Castillo Cabrera Carlos Javier. Buenos días, Carlos Javier Castillo, presente, señora secretaria. Corena Petro Cielo Isabel, que se encuentra de manera virtual. Buenos días a todos. Edilesa Cielo Corena Petro, presente. García Beltrán Alexis. Buenos días, presente. Lara Guzmán Gloria Elena. Buenos días a todos y presente. Ramírez José Norbey. Buenos días, presente. Riveros Rivera Edgar Gustavo Adolfo. Con los buenos días, presente. Rodríguez Fernández Jairo Humberto. El edil no se encuentra presente. Viteri Chávez Juan Sebastián. Muy buenos días para todos. Feliz lunes, presente. Presidente, hay quórum decisorio. Con quórum decisorio, señora secretaria, por favor, sírvase a hacer lectura del orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, análisis y deliberación del reglamento interno de la Junta Administradora Local establecido por el Acuerdo Local 001 del 2013 y modificado por el Acuerdo Local 001 del 2020. Una vez leído el orden del día, honorables ediles, lo pongo a consideración para su aprobación. No sin antes hacer el ingreso del edil Jairo Humberto Rodríguez. Rodríguez Fernández Jairo Humberto. Presente, secretaria, muy buenos días para todos. ¿Está a consideración de ustedes el orden del día? ¿Aprueban ustedes el orden del día? Aprobado. 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 Una vez aprobado el orden del día, señora secretaria, Administradora local establecido por el Acuerdo Local 001 del 2013 y modificado por el Acuerdo Local 001 del 2020. antes de dar el uso de la palabra, quiero comentarles que nuestra compañera Edilesa Cielo tuvo un percance de salud y por eso está conectada virtualmente. Tiene el uso de la palabra el edil Jairo Humberto Rodríguez. Para evitar un poco el desgaste frente al tema de la deliberación para el análisis del reglamento interno, los invito a que tomemos como modelo el reglamento interno del Consejo de Bogotá. Lo estuve leyendo y me parece muy acertado en el sentido que también es una corporación político-administrativa autónoma y máxima autoridad. Y contempla básicamente lo mismo, cuáles son nuestras funciones, cómo asumimos el cargo de ediles, cómo sesionamos, cuáles son nuestras facultades, en fin. Y me parece que si le podemos ir comparando artículo por artículo con la naturaleza, el objeto y eso, pues vamos a resumir un poco el trabajo y vamos a poder tener pues unos elementos para cuando se radique el proyecto de acuerdo por el cual se modifique el actual reglamento interno. Pensaría que la dinámica que propuse ayer debe ser la adecuada, ir leyendo artículo por artículo, mirar los inconvenientes, las inconsistencias, ir tomando nota y ir mirando el acuerdo del Consejo de Bogotá de 2021, creo que es de 2023, está recién expedido y está muy completo y muy concreto a lo que debe ser, a lo que ordena la ley, porque está fundamentado y está elaborado por profesionales del derecho que asistieron
esa formulación del proyecto. Entonces, presidente, salvo mejor concepto, iniciemos la lectura y vayamos avanzando porque son 8 capítulos. Le pido el favor al señor secretario, iniciemos con la lectura del reglamento actual para entrar a hacer el análisis por todos los honorables ediles de la corporación. Procedemos entonces a leer el capítulo sobre las disposiciones generales del Acuerdo Local 01 de 2013, el cual se compone de 9 artículos. Este primer capítulo se denomina Disposiciones Generales y procedemos a leer el artículo número 1. Objeto. El presente reglamento tiene como objeto organizar el funcionamiento interno de la Junta Administradora Local de Barrios Unidos. Artículo 2. Modificado por el artículo 1 del Acuerdo Local 01 de 2020. El nuevo texto es el siguiente y se denomina Principios de Interpretación. En la interpretación y aplicación de las normas del presente reglamento se tendrán en cuenta los principios de complementariedad y de prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades en todos los procedimientos y labores de la Junta Administradora Local. El texto original era el siguiente, es decir, como este artículo número 2 tuvo una modificación. Principio de interpretación. En la interpretación y aplicación de las normas del presente reglamento se tendrán en cuenta los principios de celeridad y corrección formal de los procedimientos que servirán para impulsar el desarrollo de las labores de la Junta Administradora Local. Artículo 3. Regla de las mayorías. El reglamento debe aplicarse de forma tal que toda decisión refleje la voluntad de las mayorías presentes en la respectiva sesión y consulte en todo momento la justicia y el bien común. Artículo 4. Fuentes de interpretación. Cuando el presente reglamento no se encuentre disposición aplicable, se acudirá a las normas que regulen casos similares o procedimientos semejantes y de manera especial se consultará el reglamento del Consejo Distrital. Artículo 5. Principios generales. La Junta Administradora Local de Barrios Unidos desarrollará su función basándose en los fines esenciales del Estado Social de Derecho y en el interés general de la ciudadanía. Se regirá por los principios constitucionales y legales de moralidad, transparencia, publicidad, imparcialidad, eficacia, economía, celeridad, buena fe, coordinación y complementariedad. Artículo 6. Naturaleza. La Junta Administradora Local de Barrios Unidos es una corporación pública elegida por voto popular para periodos de 4 años y está conformada por 9 miembros, denominados ediles y edilesas. Esta corporación es la primera autoridad política y administrativa de la localidad. Artículo 7. Autonomía. La Junta Administradora Local de Barrios Unidos tiene autonomía en materia normativa, de vigilancia y en el ejercicio propio de sus funciones en la localidad y en la gestión de los asuntos propios de su territorio. Artículo 8. Atribuciones. La Junta Administradora Local de Barrios Unidos ejerce las atribuciones, funciones y competencias en materia normativa y de
normativas de promoción de la participación ciudadana establecidas en la Constitución Política, en el Estatuto Orgánico de Bogotá Distrito Capital, en las leyes especiales, en todo aquello que no contradiga el régimen especial vigente para Bogotá Distrito Capital. Artículo 9, modificado por el artículo 2, Acuerdo Local 01 de 2020. El nuevo texto es el siguiente: del régimen de bancadas. Los miembros de la Junta Administradora Local de Barrios Unidos deberán actuar en bancadas, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, la ley, en los estatutos de su partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos Deben actuar consultando la justicia, el bien común, y son responsables políticamente ante la sociedad por el buen cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura. Parágrafo. Acoger y respetar lo dispuesto en el estatuto de la oposición o las normas que lo modifiquen o sustituyan. El texto original era el siguiente, teniendo en cuenta que aquí hubo una modificación. Del régimen de bancadas, los miembros de la Junta Administradora Local de Barrios Unidos deberán actuar en bancadas, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, la ley, en los estatutos de su partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos. Deben actuar consultando la justicia, el bien común, y son responsables políticamente ante la sociedad por el cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura. Muchas gracias. Ese es el texto del capítulo 1 y quiero comentarles que si ustedes estaban leyendo algunas modificaciones que se hicieron en el 2020, no aparecen porque veo que los artículos de modificación son idénticos. No sé si ustedes se percataron que el artículo original versus el artículo modificado es idéntico, como si no le hubiesen hecho ninguna modificación. Entonces hay que tener en cuenta eso. Muchas gracias. Gracias, secretario. Una vez leído el inicio del reglamento, entramos a deliberar por parte de los honorables ediles, teniendo en cuenta que aquí lo que vamos a hacer es un análisis general. Ya miraremos si de pronto vamos a hacer algunos cambios, pero pues vamos entre todos a analizar si lo que está aquí escrito, eso realmente pertenece directamente a la reglamentación, como lo decía el edil Jairo, teniendo en cuenta que hay una corporación que también tiene prácticamente las mismas funciones, es decir, tanto el Consejo como las juntas administradoras locales son corporaciones públicas que sus miembros son elegidos por voto popular y pues nos rige casi que por igual. Tiene el uso de la palabra el edil Jairo y seguidamente le dile Juan Sebastián Viteri. Es que creo que no tenemos el mismo documento. Creo que no tenemos el mismo documento y en ese sentido pues no podríamos discutir mayor cosa porque realmente esto no tiene absolutamente nada. Entonces, yo sí los llamo al señor secretario a que nos ordene la expedición del documento que usted está leyendo. Tiene el uso de la palabra el edil Juan Sebastián Viteri. Lo que pasa es que yo creo que hubo una confusión y nos dieron el acuerdo local 1 del 2009, no la modificación. No el modificado del 2013. Entonces, ahí no está consignado las modificaciones. Sí, por eso, pero a la mesa, a la Junta no nos lo dieron, sino nos dieron el 2009.
Entonces, solicitarle el favor a la secretaria una copia para cada uno de los ediles para que todos tengamos, si es que el acuerdo local trae unas modificaciones en las cuales pues ustedes no las tienen. Entonces ya vamos a hacer un receso para que la señorita secretaria saque las debidas copias y cada uno de los ediles tenga su respectivo reglamento con las modificaciones. Retomamos la sesión, honorables ediles. Ya en cada uno de sus cubículos tienen la copia del acuerdo local 001 de 2013 de la Junta Administradora Local de Barrios Unidos con sus respectivas modificaciones. Señor secretario, por favor, hacemos la respectiva lectura. Capítulo 1, disposiciones generales, y arrancamos con el artículo 1 de ese capítulo que se llama el presente reglamento tiene como objeto organizar el funcionamiento interno de la Junta Administradora Local de Barrios Unidos. Artículo 2, principios de interpretación. Modificado por el artículo 1 del Acuerdo Local 01 de 2020. El nuevo texto es el siguiente. En la interpretación y aplicación de las normas del presente reglamento, se tendrá en cuenta los principios de complementariedad y de prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades en todos los procedimientos y labores de la Junta Administradora Local. Como este sufrió una modificación, el texto original era el siguiente, o sea, me refiero a 2009. Principios de interpretación. En la interpretación y aplicación de las normas del presente reglamento, se tendrá en cuenta los principios de celeridad y corrección formal de los procedimientos que servirán para impulsar el desarrollo de las labores de la Junta Administradora Local. Artículo 3, regla de las mayorías. El reglamento debe aplicarse de forma tal que toda decisión refleje la voluntad de las mayorías presentes en la respectiva sesión y consulte en todo momento la justicia y el bien común. Artículo 4, fuentes de interpretación. Cuando en el presente reglamento no se encuentre disposición aplicable, se acudirá a las normas que regulen casos similares y procedimientos semejantes y de manera especial. Se consultará el reglamento del Consejo Distrital. Artículo 5, principios generales. La Junta Administradora Local de Barrios Unidos desarrollará su función basándose en los fines esenciales del Estado social de derecho y el interés general de la ciudadanía. Se regirá por los principios constitucionales y legales de moralidad, transparencia, publicidad, igualdad, imparcialidad, eficacia, economía, celeridad, buena fe, coordinación y complementariedad. Artículo 6, naturaleza. La Junta Administradora Local de Barrios Unidos es una corporación pública elegida por voto popular para periodos de 4 años y está conformada por 9 miembros denominados ediles y edilesas. Esta corporación es la primera autoridad política y administrativa de la localidad. Artículo 7, autonomía. La Junta Administradora Local de Barrios Unidos tiene autonomía en materia normativa y de vigencia en el ejercicio propio de sus funciones en la localidad y en la gestión de los asuntos propios de su territorio. Artículo 8, atribuciones. La Junta Administradora Local de Barrios Unidos ejerce las atribuciones, funciones y competencias en materia normativa de promoción de la participación ciudadana establecidas en la Constitución Política, en el Estatuto Orgánico de Bogotá Distrito Capital, en las leyes especiales, en todo aquello que no contradiga el régimen especial vigente para Bogotá Distrito Capital. Artículo 9 del régimen de bancadas, modificado por el artículo 2, Acuerdo Local 01 de 2020. El nuevo texto es el siguiente. Los miembros de la Junta Administradora Local de Barrios Unidos deberán actuar en bancadas de conformidad con lo dispuesto en la Constitución,
la ley en los estatutos de su partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos, deben actuar consultando la justicia, el bien común y son responsables políticamente ante la sociedad por el cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura. Parágrafo. Acoger y respetar lo dispuesto en el estatuto de la oposición o las normas que lo modifiquen o sustituyan. El texto original era el siguiente, del régimen de bancadas. Los miembros de la Junta Administradora Local de Barrios Unidos deberán actuar en bancadas de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, la ley, en los estatutos de su partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos. Deben actuar consultando la justicia, el bien común y son responsables políticamente ante la sociedad por el cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura. Muchas gracias. Y lo que les decía, si ustedes comparan el artículo de 2013 con la modificación que se le hizo, es prácticamente idéntico al de 2009. O sea, no hubo modificación, pero habría que mirar qué fue lo que pasó ahí. Muchas gracias, señor secretario. Una vez hecha la lectura de esta primera parte del acuerdo, tienen el uso de la palabra el edil Jairo Rodríguez. Presidente, un poco más que por discusión, un poco de claridad frente al tema del régimen de bancadas. Pues todos sabemos que lo ideal es que se funcione y se opere como régimen de bancadas si tuviéramos unas mayorías significativas en la corporación, es decir, que el interés, que en una eventualidad de un conflicto de interés o similar o de coherencia o coordinación entre los diferentes miembros, pues hubiera un tercero que pudiera solucionar o dirimir en favor de una u otra posición. Pero como aquí lo máximo que hemos tenido son 2 representantes por partido, pues no es aplicable el régimen de bancadas para este propósito. Es decir, que pues como no hay un tercero que dirima, pues vamos a seguir manifestando lo que a nuestro parecer o al parecer de cada uno de ustedes, pues representa los intereses de la comunidad. Por eso no habrá aquí coordinador, no habrá acá ningún vocero del partido, sino que cada uno interpreta y expresa acá el interés de su comunidad o lo que quiere para su localidad. ¿Sí? Ese que más no quisiéramos, pues se da en el Consejo de Bogotá el régimen de bancadas y en el Congreso de la República porque hay 9, 10 senadores y permitir que todos hablen lo que se les ocurra, pues sería demasiado dispendioso. Pero aquí lo máximo que hay son 2 y 2 posiciones que en ocasiones coinciden, en ocasiones no coinciden en las apreciaciones. Entonces, lo que discutimos en aquella vez para las modificaciones y para que ese texto sea el mismo, porque es el mismo que tiene el Consejo de Bogotá y el mismo que tiene el Congreso de la República frente al régimen de bancadas, porque es una ley de estricto cumplimiento. ¿Sí? Entonces, reiterar que para el caso de la Junta Administradora Local, por su dimensión y por que no hay un sector significativo que pueda tener 5, 3, 5 o 7 representantes por partido, pues vamos a seguir actuando de conformidad con los intereses y de conformidad con el propio reglamento, consultando el interés general y la apreciación pertinente frente a esto. Quiere decir ello que, por decir algo, si en este momento estuviéramos eligiendo la terna, pues yo expreso mi voto por quién será,
como el edil Carlos Javier expresará su voto por quién será y así consecuentemente los demás, porque no podemos, no designamos un vocero del partido porque no hay la forma de dirimirlo, no hay la forma de que los intereses de él cedan a los intereses míos por apreciación de un tercero, o los intereses míos cedan a los intereses de él por la apreciación de un tercero o la intervención de un tercero. En ese sentido, que quede claro que acogemos el régimen de bancadas, pero como no es la magnitud ni la representatividad que se requiere para actuar en bancada, para que una sola persona intervenga en la sesión en uno u otro tema, pues nosotros seguiremos actuando en forma independiente, consultando siempre el interés común y el bien de la localidad. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el edil Gustavo. He escuchado con mucho detenimiento lo que el edil Jairo ha dicho y yo llego a una conclusión en que para nosotros no es aplicable el régimen de bancadas. Entonces, esa es mi pregunta. Siendo la corporación, nuestra corporación, una corporación democrática, plural y popular. Entonces, cuando nosotros vamos a actuar, podemos actuar individualmente y el régimen de bancadas, como está escrito y como está arreglado, no aplica para nosotros. Entonces, ahí pido que me corrijan. Ahí podría estar aplicando la costumbre que tienen las juntas administradoras locales para este caso. Entonces yo pregunto, si nosotros no nos acogemos al régimen de bancadas e individualmente actuamos, ¿es válido? Esa es mi pregunta. Gracias, presidente. Honorables ediles, yo les propongo, por supuesto, el régimen de bancadas y todo lo que lleva el reglamento, pues es importante, pero creo que más adelante también tocaremos temas sobre régimen de bancadas y yo les propongo, así como lo decía el edil Viteri, que pongamos un orden y comencemos con los primeros 4 artículos entrando al análisis. Y entonces en ese orden de ideas iniciaríamos con el artículo 1 que sería el objeto. La idea sería leer el objeto, mirar si realmente cumple con las expectativas de cada uno de nosotros, pensando siempre en la reglamentación de la corporación y vamos avanzando artículo por artículo. Dile, Gustavo. Gracias, presidente. Pues acá vamos a tratar los artículos que vamos a deliberar. Acá no entramos a modificar todavía absolutamente nada. Perfecto. Gracias. Así es, honorable edil. Entonces, señor secretario, por favor, una lectura rápidamente al artículo primero, objeto. Objeto. El presente reglamento tiene como objeto organizar el funcionamiento interno de la Junta Administradora Local de Barrios Unidos. ¿Alguna objeción a este primer artículo, objeto? Continuamos con el siguiente artículo número 2. Señor secretario. Artículo número 2. Principios de interpretación.
modificado por el artículo primero, Acuerdo Local 01 de 2020. El nuevo texto es el siguiente. En la interpretación y aplicación de las normas del presente reglamento se tendrán en cuenta los principios de complementariedad y de prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades en todos los procedimientos y labores de la Junta Administradora Local. ¿Algún comentario sobre el artículo 2, principios de interpretación? El uso de la palabra lo tiene el edil Jairo Rodríguez. Presidente, gracias. Con su venia, yo le cambiaría el término de labores por funciones, porque es que como no es el término labor hace alusión semántica a otro tipo de actividades y lo de nosotros son funciones consagradas en la ley, cambiaría el término por funciones, presidente. Señor secretario, para ir haciendo una listica de las posibles modificaciones en su momento, vamos a ir haciendo el análisis artículo por artículo. En el artículo 2, lo que comenta el edil Jairo. ¿Algún otro comentario? Señor presidente, ¿Tiene la palabra el edil Luis? Con el mayor de los gustos. Sí, estoy tomando nota de las objeciones, de las posibles modificaciones que pueda sufrir este reglamento, igualmente digamos, las objeciones que cada edil pueda dar. Entonces, digamos que va quedando acá plasmado. Muchas gracias. Edilesa Gloria, tiene la palabra. ¿Cuál es la palabra que dice que toca cambiar acá de labores? Labores y yo, labores sí, entonces yo cambiaría donde dice sobre las formalidades, aquí dice en todos los procedimientos. Yo le pondría sobre las formalidades y funcionamiento y no procedimientos. Sí, pero le agregaría, bueno, entonces, sí, sí, claro. Sí, pero entonces también funcionamiento, también debe meterle la palabra funcionamiento, porque esa es nuestra función, y funcionamientos. Y funcionamiento. Procedimientos y funcionamiento. Yo les pido el favor que cuando vayamos a hacer alguna acotación, lo hagamos, y que me parece muy bien lo que dice la edilesa Gloria. Yo también estaba mirando aquí el tema de principio de complementariedad. Entonces vamos a revisar qué significa la complementariedad. Característica que tiene una cosa que es, a su vez, el complemento de otra, o bien dos cosas que se complementan mutuamente. Hay que hacer el análisis bien para que ese tipo de palabras que podamos nosotros aunar o cambiar, tengamos claro cuál es en el sentido de los principios de interpretación que es lo que pretende el reglamento interno, ¿no? Entonces, van dos posibles modificaciones para después hacer el análisis. El edil Edgar. Gustavo tiene la palabra. Claro, pero cuando se habla de complementariedad, también la Constitución habla de celeridad, de muchos términos. Entonces, yo no sé si simplemente hablamos de complementariedad, sino como más adelante, y la Constitución lo dice, pues hablamos de celeridad, de todo lo que dice la Constitución. Y esto me parece para mayor claridad. Y lo otro es, hablamos, y acá es claro,
habla del derecho sustancial. El derecho sustancial, pues es un derecho de las personas subjetivo, porque no ponemos, más bien, pues es una observación y me corrigen, el derecho natural o el derecho civil o el derecho, me corrigen, no el derecho sustancial, el derecho en general. Gracias, presidente. A eso me refiero yo. Entonces, verifiquemos. Exacto. Jairo. Con su venia, presidente. Mire, presidente, es que lo sustancial se refiere a para qué está dada la norma, más que a lo procedimental. Por eso se hace necesario mencionar que prevalece el derecho sustancial sobre la formalidad. Prevalece el derecho. Es sustancial porque es el que describe la sustancia y esencia de esa norma. ¿Sí? Entonces, ¿por qué fueron creadas las juntas administradoras locales? Para garantizar la descentralización. ¿Que ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso es el formalismo, pero lo sustancial es que somos una rama de la descentralización administrativa. Es eso no puede variarse, porque eso es de ley, que debe estar así. Entonces, en esos términos que dice ahí, que dice de prevalencia del derecho sustancial, se podría decir, y de prevalencia, o sea, no estoy diciendo que lo vamos a cambiar, sino qué significa el derecho sustancial, de prevalencia. El derecho que determina el contenido, la materia, la sustancia, esto es la finalidad de la actividad o función jurisdiccional. En resumen, ese es el derecho sustancial. La descripción del tipo. Gracias, presidente. Gracias por su aclaración, Edil. Con gusto, Gustavo. Continuamos con el siguiente artículo, artículo número 3. Regla de las mayorías. El reglamento debe aplicarse de forma tal que toda decisión refleje la voluntad de las mayorías presentes en la respectiva sesión y consulte en todo momento la justicia y el bien común. Edil José Norbey, tiene el uso de la palabra. Yo lo que creo que debe quedar ahí es que la voluntad de las mayorías con decisión, ¿no? Porque puede haber decir, porque aquí lo que dice es que refleje la voluntad de las mayorías presentes en la respectiva sesión. Y puede haber 4, y entonces 3 votan a favor, ¿no? Pero no es las mayorías de la Junta, que son 9. Es decir, habría que mirar, porque me parece que hay ahí en esa parte ahí queda como un vacío. A ver, aclárame esa parte porque no. Recuerde que la mayoría en la Junta de Acción de la Junta Administradora Local, como en el Consejo de Bogotá, se dirime como la mitad más 1. Entonces, pero siempre no es tiene por que, eso, presidente. y siempre tiene que haber una, por eso se hace el llamado a lista, ¿no? Y por eso se dice, hay quórum decisorio. Si no hubiera quórum decisorio, pues no podríamos tomar decisiones. ¿Alguien más tiene alguna acotación? Edil Jairo. Total, presidente, es que las deliberaciones de 4 no permiten tomar determinaciones en la Junta, o de 3. No hay vacío, eso es, por eso se habla de quórum deliberatorio y quórum decisorio. Cuando se tiene esa claridad que la decisión la toman las mayorías de la corporación, no las mayorías de la sesión, entonces no hay ningún óbice para que ese término funcione así. Pero si lo quieren cambiar, entonces cámbielo por no las mayorías presentes, sino las mayorías de la corporación. Para que quede un poco más claro, pero es que lo deliberante no puede determinarse
cómo o no puede concebirse que tenga algún tipo de decisión definitiva sobre eso. Es deliberación por la calidad de los quórum, del tipo de reunión que se adelante, presidente. Me parece que podríamos cambiar el término entonces para darle un poquito mayor de claridad a eso, las mayorías de la corporación. Hay que anotar eso, señor secretario, lo que es Jorge Norbey, si ahí puede haber un vacío más de saber cuál es esa voluntad de las mayorías. Habría que mirar ahí como una aclaración en el texto, ¿no? ¿De acuerdo, José Norbey? Edilesa Gloria. Acá donde dice justicia y el bien común, yo le pondría y conforme a la Constitución. Política. Del bien común, sí. El interés del bien común, pero conforme a la Constitución. Le da más sustento jurídico. Yo le implementaría eso. Acá dice, estamos en el artículo 3, ¿cierto? Regla de las mayorías. El reglamento debe aplicarse de forma tal que toda sesión refleje la voluntad de las mayorías presentes en la respectiva sesión y consulte en todo momento la justicia y el bien común. El edil Jairo lo acaba de decir. El interés común y conforme a la Constitución. Le pondría... Sí, porque le da más sustento, como un pedacito más. Sería el interés común conforme a la Constitución. Dice en todo momento, que dice, y consulte en todo momento la justicia y el bien común. Entonces, sería, en todo momento la justicia, el interés del bien común y conforme a la Constitución. Y punto. Es importante, por favor, como ya lo habíamos comentado en las sesiones anteriores, que como es una deliberación entre los 9, cada apunte que vayamos haciendo, por favor, cada uno lo va tomando para que el secretario, somos seres humanos y de pronto se le olvida o de pronto lo interpretó mal, entonces precisamente para eso son las sesiones, para ponernos de acuerdo y ya el objetivo es cuál, que si más del 50% vemos que hay que cambiarlo, pues ya hablaremos más adelante qué hacer. ¿Quedó listo ese artículo? Artículo 4. Fuentes de interpretación. Cuando en el presente reglamento no se encuentre disposición aplicable, se acudirá a las normas que regulen casos similares o procedimientos semejantes y de manera especial se consultará el reglamento del Consejo de Bogotá. Bueno, aquí también tendremos que entrar a revisar una vez hagamos el análisis general, pues el tema comparativo, en este caso, como lo habíamos comentado anteriormente, con el reglamento del Consejo de Bogotá, puesto que es una corporación casi que igual que las juntas administradoras locales. Artículo 5. Uso la palabra a Jairo. Con su venia, presidente. Yo al artículo 4 le agregaría algo que no sé por qué no está acá, si se sugirió. Cuando en el presente reglamento no se encuentre disposición aplicable o se genere alguna duda, se acudirá a las normas que regulen casos similares o procedimientos semejantes de manera especial, se consultará el reglamento del Consejo Distrital. O se genere no se encuentre disposición aplicable o se genere alguna duda. Sí, es como aunar en el mismo, pero aclararlo. Pero les pido de favor, Edil Jairo, vayamos haciendo las anotaciones
y vamos organizando las ideas. Presidente. Se encuentra. Edil Gustavo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Este artículo me parece un poco simplista y muy relajado, si se quiere aplicar la palabra, puesto que nosotros debemos ahondar y buscar las disposiciones que deben ser y las debemos aplicar, porque esto está muy, claro, muy vago y además me parece que está un poco redactado con mucha, no celeridad como dice la Constitución, sino con mucha rapidez y con mucha pereza quien lo hizo. Gracias, presidente. Quedaría, presidente. Jairo. Quedaría cuando se fue la luz. Pero es que creo que lo tiene aquí adelantico. Fuentes de interpretación. Cuando en el presente reglamento no se encuentre disposición aplicable o se genere alguna duda, o se le adicionaría o se genere alguna duda, se acudirá a las normas que regulen casos similares o procedimientos semejantes y de manera especial se consultará el reglamento del Consejo Distrital. Tienen uso de la palabra, ley Luis. Gracias, señor presidente. Sí, pero quiero que me ayudes. ¿Qué es lo que le vamos a agregar? O se genere listo, perfecto, ya quedó digamos, el comentario. Edil Gustavo, con todo gusto tiene uso de la palabra. Discúlpeme. La verdad que si más adelante vamos a ver la jerarquía de la norma y de la ley, este artículo yo lo eliminaría. Y lo pondría en otra parte, en otro artículo, donde hablamos de la norma y de la ley. Gustavo, es importante que vayamos anotando, sí, porque como estamos haciendo el análisis, de pronto más adelante, de pronto tratamos casi que lo mismo y de pronto podemos unirlo o suprimirlo. Presidente, ¿por qué lo digo? Porque o investigamos y buscamos realmente una cosa más consistente para dejar el artículo, o lo complementamos con algo que más adelante puede ser parecido. Sí. Gracias, presidente. Con gusto. Perdón, yo agrego cualquier situación o desconocimiento que pueda tener, les ruego me disculpen, puesto que solo llevo 5 sesiones y debo aprender un poco más. Edil Luis, tienes la palabra. Gracias, señor presidente. No, a mí me parece muy válido lo que dice el edil Edgar, teniendo en cuenta que hay un artículo ya existe que se llama Principios de Interpretación. Este se llama Fuentes de Interpretación. Entonces, a mí me parece válido en el sentido que podamos eliminar ese artículo 4 y que se incluya en el artículo 2, que se llama Principios de Interpretación, el parágrafo, un parágrafo para que todo vaya quedando incluido dentro de un artículo. Si es viable y si no contradecimos la ley, pues se pueda incluir. Yo entiendo que las fuentes de interpretación es muy diferente a los principios, pero tienen relación, hay semejanza. Entonces,
podría quedar incluido dentro del mismo artículo, pero lo tendríamos que debatir acá. Eileen Jairo, tienes la palabra. Presidente, la respuesta la da la misma conceptualización del edil Luis. Si es diferente los principios a los mecanismos de interpretación, no pueden estar mezclados. Semánticamente son dos cosas totalmente distintas y no podrían estar una inmersa en la otra. Por eso, si usted mira la Constitución, hay unos principios que rigen la Constitución y otros las fuentes, el derecho consuetudinario, en fin, que son temas totalmente diferentes. De la costumbre y los principios del querer ser, del deber ser, eficacia, moralidad, eficiencia. Yo les pido el favor que entonces vayamos mirando en el análisis puntualmente si hay que ir a hacer alguna otra investigación. Gustavo, con el mayor de los gustos, más adelante podremos estar revisando lo que se quiere. Artículo número 5, principios generales, secretario. Principios generales. La Junta Administradora Local de Barrios Unidos desarrollará su función basándose en los fines esenciales del Estado Social de Derecho y el interés general de la ciudadanía. Se regirá por los principios constitucionales y legales de moralidad, transparencia, publicidad, igualdad, imparcialidad, eficacia, economía, celeridad, buena fe, coordinación y complementariedad. De nuevo sale esa palabrita. Muchas gracias. Edil Jairo, le uso la palabra. Para dar claridad también al artículo anterior, fíjate que hay principios de interpretación y principios que rigen el reglamento interno, que son dos totalmente distintos. Si miras el artículo 2 y el artículo 5, ambos refieren a principios, pero no podrían estar dentro del mismo acápite porque son dos formalidades diferentes. El uno es principios de interpretación, el otro es principios que rigen el funcionamiento de la JAL. La celeridad, la eficacia, la eficiencia, en fin. Por eso no se pueden mezclar tampoco los anteriores como fuentes de interpretación y principios de interpretación que son totalmente diferentes, presidente. Dentro de esos principios generales, pues aquí está la jerarquía. Ahí está la jerarquía de la norma. Y dice, la Junta Administradora Local de Barrios Unidos desarrollará su función basándose en los fines esenciales del Estado Social de Derecho y el interés general de la ciudadanía. Se regirá por los principios constitucionales y legales de moralidad, transparencia, publicidad, igualdad, imparcialidad, eficacia, economía, celeridad, buena fe, coordinación y complementariedad. Ese es muy puntual frente al tema. Si quieren, podríamos ahí colocar, para darle mayor certeza y atender la sugerencia del edil Edgar, ahí de conformidad con la jerarquía de la norma. Podríamos, si así, pues ahí está implícito, pero pues si lo quieren más específico, se podría agregar ahí en principios generales. En los principios generales, consultando siempre la jerarquía de la norma. Al 6. A los principios, sí, al 5, perdón. Consultando. El bien común.
Tiene el uso de la palabra el edil Viteri. Señor presidente, gracias. Están los dos principios, los generales y los de interpretación. Más bien yo creo que en las fuentes de interpretación, que es el artículo 4, donde se acudirá a las normas que regulan los casos similares, como lo decía nuestro compañero Edgar, creo que está muy vago y ahí es donde podríamos incluir la Constitución, donde realmente tenemos que ir a la fuente y él nos dirá, ¿no? Pues creo yo que es más bien en las fuentes de interpretación. Sí, en los principios están los principios de interpretación y principios generales, pero las fuentes de interpretación es donde podríamos, digamos que, no ponerlo tan vago y explicar dónde podríamos realmente ir a la fuente de esos principios cuando tengamos alguna duda en la discusión de un tema y tengamos esa confusión o tengamos las dudas que vamos a adicionarle a ese artículo. Su merced dispuso en el comentario que podríamos adicionarle a ese artículo. Entonces, para entenderlo un poco mejor, es después de disposición aplicable, donde nuestro compañero Edil Jairo nos dice que le adicionemos las dudas que se presenten en el caso, le podemos poner en las normas específicas las fuentes donde deberíamos ir a buscarlas, creo yo. Mira, a eso se refería el edil Gustavo, que hay que aunar y ampliar más con más normatividad. Esas son como tareitas que podemos cada uno ir haciendo en cada uno de esos temas puntuales para ir avanzando. Edil Jairo. Es que no puede ser allá en las fuentes, sino en los principios de interpretación. Porque es que en los principios de interpretación es donde hablamos del derecho sustancial. Y en las fuentes hablamos en caso como es del funcionamiento del formalismo, hablamos ya de la fuente que es el reglamento interno del Consejo de Bogotá. Entonces, esta connotación que hace el edil Sebastián va más acorde al derecho sustancial, que sería en el artículo 2, principios de interpretación. Más que a la... O sea, usted se refiere y lo que dice el edil Sebastián es que la fuente de interpretación de nuestro funcionamiento es el funcionamiento del Consejo de Bogotá como corporación jerárquica. ¿Sí? Y porque siempre jurábamos cumplir con los acuerdos distritales, la ley, la Constitución. Edil, pero por eso lo que le decía al principio, si nosotros hablamos de las fuentes, es decir, es a donde yo acudo. Tiene el uso de la palabra el edil Luis. Las fuentes es lo que me alimenta a mí, pero en términos normativos. Entonces, por eso yo les decía al principio que los principios de interpretación, aunque no es igual que la fuente, sí van relacionados, porque los principios de interpretación son los principios constitucionales, que tienen, no sé si son 7, son 8, pero están en la Constitución. Ahora, la fuente es como quien reglamenta cada principio constitucional que existe. Es decir, cuál es la norma que de alguna manera reglamenta cada uno de esos principios. Economía, celeridad, publicidad, buena fe. Digamos, es la normatividad. Por eso decía que sí hay relación. Es diferente, pero sí hay una relación. Es como decir, son hermanos, son primos, es decir, nacen de una misma naturaleza, es de su misma naturaleza normativa. Por eso sí hay relación, claro, con sus diferencias, pero se desprende, tiene un mismo origen. Sí.
Edilesa Gloria. Mira, es que hay que mirar, hay una similitud, o sea, el cuarto que está tan vago como dice el compañero Edgar Gustavo. Dice, cierto, el cuarto dice, fuentes de interpretación. Cuando en el presente reglamento no se encontrare disposición aplicable, se acudirá a las normas que regulen casos similares o procedimientos semejantes de manera especial. Se consultará el reglamento del Consejo Distrital. Ahí está, súper. Entonces, yo haría esto. Le suprimo al quinto y le subo al cuarto para que quede un poquitico más sustancioso el cuarto, dejándolo así. Cuando en el presente reglamento no se encontrara disposición aplicable, se acudirá a las normas de conformidad al Estado Social de Derecho. De conformidad al Estado Social de Derecho en sus procedimientos semejantes y de manera especial. Se consultará al Consejo Distrital. Y en el quinto le quitaría yo el Estado Social de Derecho y como dice el edil Jairo, hay que acoger mucho los principios y como este es de principios generales, entonces le pondría la Junta Administradora Local de Barrios Unidos desarrollará su función basándose en los principios constitucionales, que son los que están mencionados ahí. La Constitución lo dice muy clarito. Constitucionales y legales de moralidad, transparencia, publicidad, igualdad, imparcialidad. En el quinto. Presidente. Tiene el uso de la palabra de Jairo. La jerarquía se refiere o hace referencia a esa pirámide que se suscita al expedir normas diferentes autoridades. Entonces, en cualquier caso de conflicto de las normas, por error de interpretación, en fin, por lo que sea, pues siempre vamos a tener que partir de la Constitución. Pero la Constitución no regula el funcionamiento del Consejo porque si no perdería la autonomía. ¿Sí, ven? No, pero cuando constitucionalmente a mí me dicen que soy autónomo, pero me regulan, pues deja de ser autónomo. Y entonces estaríamos entrando ahí en un análisis indebido de nuestra función o de nuestras disposiciones para autorregularnos. Y nosotros, y lo que estamos haciendo es un análisis de nuestro estatuto de autorregulación, pues no podemos alegar en ese preciso momento la jerarquía. Lo que sí cabe dentro de los principios de interpretación que siempre deben consultar la Constitución y la ley. Porque no podría, y tengo que reiterarlo acá, discúlpenme los términos que voy a usar. El zapatero no podría interpretarnos una norma, porque su calificación, experticia, no da para hacer un análisis de lo que dio origen a esa norma. Por eso, los profesionales del derecho, quienes ejercemos el derecho o fuimos capacitados en derecho, pues tenemos un criterio para interpretar, ya sea de esos que nos dieron allá en cátedra, la literalidad, la costumbre, la literalidad que se refiere al método exegético, la costumbre que es la misma doctrina que se ha implementado, ¿cierto? Entonces son mecanismos de interpretación o la sistemática que es a lo que se refiere esta interpretación y debe consultar es una interpretación sistemática. Aquí estamos generando todo un marco normativo
para el desarrollo de nuestras funciones. Es un sistema, ¿cierto?, que nos permite ir evolucionando frente a lo que ya vamos a materializar, que es cómo vamos a desarrollar las sesiones, cómo vamos a escuchar a la ciudadanía, cómo vamos a dar trámite a un proyecto de acuerdo local, en fin, todos estos. Eso es la interpretación sistemática que la trae precisamente esos principios del artículo 2 y que consultan siempre la Constitución y la ley. Esos sí consultan siempre la Constitución y la ley, porque recuerden que la costumbre se convierte en ley y por eso todos los días modificamos las normas, por eso todos los días se hace necesario actualizar estatutos, códigos, en fin. Entonces, yo creo que nos enfrascamos aquí en este artículo al pretender darle un mayor alcance del que ya tiene. Ese por sí solo está consultando todo el interés. Si vamos a lo que expresa cada palabra, a la interpretación exegética, pues no sería necesario ahí introducirle ninguna modificación a ese artículo. Lo que sí, para darle un poco de firmeza al acto, es que el artículo 2, los principios de interpretación, quede siempre por lo que habla de procedimientos, consultando siempre la Constitución y la ley, porque son procedimientos. Estamos en el análisis del artículo 5, principios generales. Y hasta aquí tendríamos el primer análisis de este primer capítulo, tomando a consideración lo que cada uno de ustedes ha propuesto, y les pido el favor que abonen un poco más internamente sobre el análisis, sobre lo que hemos compartido acá en sesión, y mañana continuaremos con los artículos 6, 7, 8 y 9 de este capítulo 1 del Acuerdo Local 01 de 2013, que es el reglamento interno de la Junta Administradora Local de Barrios Unidos. Una vez terminada la tarea del día de hoy, honorables ediles, terminamos la sesión y citamos para mañana a las 9:30 de la mañana. Que tengan un muy feliz resto de día.